Bien, bienvenidos a Estereotipos. Otra vez vamos a tener un gran programón con el doctor José Ignacio Rivero Calderón. Eh, Hay muchas cosas de qué hablar en general, no nada más con el doctor, sino de lo que está pasando en el mundo. Creo que la sociedad ya nos perdimos a nosotros mismos. Pero creo que de eso también nos puede aportar mucho el doctor. Entonces, no me ando con tonterías. Vamos a hacer las cosas bien y buenas desde el principio. Entonces, vamos a admitir al doctor José Ignacio Rivera Calderón, que ya viene, ya está aquí. Creo que les puede interesar. Ahí está ya el doctor José Ignacio Rivero Calderón. La envidia de Sócrates, la envidia de Nietzsche, la envidia de cualquier miembro de la política del planeta hoy en día, simplemente por la diferencia de que el doctor piensa. Casi solo por eso. Muy bueno. ¿Sí? Muy buenas tardes. ¿Qué es la envidia? ¿Por qué se llama envidia? ¿A qué le suena? Perdón, sí, ya lo saludé. Es que luego me regañan las pedagogas que nos dan clases de microenseñanza. Así se llama como el entrenamiento a los profesores, ¿no? Pero porque no saludo a los alumnos cuando apenas recién llego. Y entonces esto es muy importante saludar, según esto, ¿no? Es mucho más importante que saber lo que se está diciendo y haber estudiado y etcétera. Se vayan a ofender los reyesitos. ¿A qué le suena envidia? Envidia. La palabra envidia. Ajá, la palabra envidia. ¿No le suena a video? Sí, yo iba a decir también enviar. No. Antiguamente, en castellano antiguo se decía invidia. Cervantes dice en Don Quijote de la Mancha, invidia, no envidia. Y por tanto, el prefijo in, da idea de hacia, y video, los latinos, los romanos, al parecer no decían video, decían video, como nosotros decimos audio, no decimos audio. Que incluso en España, por ejemplo, al video le dicen video, no le dicen video, le siguen diciendo video. Lo pronuncian en latín. No sabemos cómo se pronunciaba porque no hay nadie que nos diga, que nos pueda decir después de 20 y tantos siglos cómo se pronunciaba, ¿no? Entonces hay varias teorías y tal. Envidia, ver feo, me vio con malos ojos. Así como los niños chiquitos cuando dicen que alguien los vio feo, o sea, eso sería la envidia. Eso es envidiar. Pero ver con malos ojos, ya sea lo que tiene el otro, o mejor, lo que es el otro. Es decir, lejos de agradecerle que sea eso, o que sepa eso, o que haga eso, o que en vez de agradecerle, en vez de reconocerlo, en vez de, si se pudiera, lo mejor sería admirarlo. En la palabra admiración deriva de no deriva, la etimología de admiración, significa hacia, pero hacia arriba, y mirar hacia arriba. Y es una palabra es peculiar, porque todos los seres humanos expresamos lo que sentimos, expresamos nuestras emociones y las expresamos, en este caso, las expresamos con un gesto. Okay.
Cuando algo nos causa admiración a todos los seres humanos, independientemente del idioma, además de que en muchos idiomas, y no solamente lenguas romances, la palabra es exactamente igual. O sea, por ejemplo, en inglés es admire, lo cual contiene ad y mirar, ¿no? Y ¿No? envidia es envy. O Y sea, envidia es envy. Esto no es casual, no es casual. Pero antes vamos a terminar con esta idea. Entonces, cuando sentimos admiración, los seres humanos, abrimos los ojos grandes y volteamos hacia arriba, espontáneamente. Nadie se admira cerrando los ojos. Cuando algo le causa admiración, y lo que nos causa admiración puede ser un fenómeno natural, por ejemplo, la fumarola del Popo, el eclipse de este fin de semana. el eclipse sea de este fin de semana uno u otro, o puede ser una obra humana, puede ser la obra de arte que nos cause admiración. Nunca nos admiramos cerrando los ojos y bajando la mirada, nunca. Curioso. Es como... Nunca lo había pensado. O sea, no, ¿Sí? y ahorita que lo hice aparte, siento que es una reacción natural el abrir los ojos como para recibir más de esto que nos provoca la admiración, ¿no? Como para captar toda su, o sea, tratar de recibir todo y a lo mejor el ver hacia arriba es darle el colocarlo, ¿no? De alguna manera, darle una posición a lo que admiramos. ¿Qué le parece ahora mi propuesta? En realidad, lo hacemos así porque nos humillamos. Es como hincarnos. ¿Se da cuenta? Claro. Pero esa es mi propuesta y no tiene que ser la correcta en vez de la suya. O sea, No, simplemente... pero sí, o sea, de alguna manera es hacernos hacernos menos ante lo que estamos viendo, ante lo que creemos que merece, valga la expresión, nuestra admiración. O sea, por ejemplo, yo tuve la suerte de ver el eclipse de este fin de semana, digo, independientemente que uno tiene que mirar para arriba por razones más que obvias, sí, es cuando uno de esos momentos en los que uno se da cuenta lo pequeñitititito que es uno, ¿no? O sea, eh, y curiosamente, porque era otro tema que quería tocar y parecía que estaba preparado y no lo está, ante lo malo, ante lo feo, ante lo horroroso, la barbarie y eso, tendemos a cerrar los ojos y a como protegernos. Es que depende, por ejemplo, porque vamos a pensar en el Cristo de Velázquez. Okay. El Cristo de Velázquez representa algo trágico, algo, en realidad el antivalor estético, algo infausto, algo fatal, estos son valores estéticos, pero nos causa admiración. Es decir, nos causa admiración no el difunto que estamos viendo, no el cuerpo crucificado tal, no. Nos causa admiración la maestría con que el autor, mire nada más, mire qué bien, muy bien. Me tengo que poner las pilas para estar a su altura. La belleza, porque no es feo, No, el cuadro no es feo, representa algo desagradable, como le queramos llamar, pero es bello. Y eso es lo que nos causa admiración. pero es que aquí creo que hay una mezcla de circunstancias. Lo que representa, independientemente de la fe, aquí hagamos la fe a un lado. Estamos viendo a un ser humano que está clavado en una cruz con una corona de espinas, sangrando y muerto. Es un hecho feo, es deleznable, es algo que incluso era la peor tortura de su época. Sin embargo, la técnica que utiliza, además, no se fue por cualquiera, ¿no? O sea, se fue por uno de los tres grandes de la pintura.
por lo menos de la pintura española, ¿no? Que es Velázquez, para mi gusto, Velázquez, Goya y Picasso, pero eso es ya personal. Pero lo que está admirando en el trazo, en la manera de presentarlo, cómo juega con la luz, incluso la forma en la que la caída y todo esto, es lo que hace que uno admire, pero admira la obra. Pero yo le voy a poner un ejemplo. La semana pasada, no este fin de semana, sino el anterior, unos, no quiero poner adjetivos, pero es casi imposible no hacerlo, pero voy a decirlo así simplemente, un grupo terrorista eh, genera quizás el peor atentado terrorista del que yo tenga recuerdo. Y cuando digo que tenga recuerdo es quizás hasta estudiando alguna que otra clase de historia. Ante esos hechos, no hay, no hay una parte de que digas, qué bien lanzaron los misiles. Esa es la manera de cortarle la cabeza a los niños. Wow. O sea, hay esos actos a los que yo me refiero, en los que uno cierra los ojos, se encierra en uno mismo, no nada más los dos. O sea, ante la barbarie, a diferencia de la admiración, que es veo hacia arriba y me humillo ante algo que es digno de admiración, ante un hecho como este es justo lo contrario, es me cuido, no tanto me hago pequeño como humillarme, sino como un poco como las cochinillas, me hago bolita para protegerme. Sí, sí. A ver si nos da tiempo de regresar a este punto. Solamente déjeme terminar con la admiración y la envidia. Mire la frase de Kierkegaard, lo dice en La enfermedad mortal, es una obra de Kierkegaard. La envidia es una admiración disimulada. La envidia es una admiración disimulada, porque no, no llegamos a aceptar y a reconocer que en realidad lo admiramos. Y entonces disimulamos ante nosotros mismos y ante los demás. Disimulamos nuestra admiración en la forma de envidia, envidiándolo. Y entonces nos dice, y otra idea también, dice Borges que la envidia es muy española, que los españoles, cuando dicen que algo es grandioso, es muy bello, dicen es envidiable. Es envidiable. Yo no sé si en otros idiomas o tal, ¿no? Pero aquí quiero Entonces sí existiría, recordar. sí estamos de acuerdo que en base a esta acepción de Kierkegaard, sí se aceptaría el decir envidia de la buena. No. La envidia de la buena no existe. Se llama admiración. Ok. No hay envidia de la buena. O sea, Es admiración. envidia podríamos decir que es un término total. O sea, total me refiero en que no hay buena o hay mala o hay más o menos. O sea, si es Absoluto. envidia, absoluto, es absoluto. Es un término, es como el embarazo. No hay medios embarazos. O sea, está o no está embarazada, ¿no? Y como tonto, no se puede ser medio tonto. No, exacto. Hijos, pero es que hay unos que sí son muy No tontos. importa, no importa. Entonces, hace muchos años, Fernando Díaz Plaja, se lo recomiendo mucho, mucho, escribió un libro en España, español, él, en España, que se llama El español y los 7 pecados capitales. El español y los 7 pecados capitales. Posteriormente, en México, el padre, ay, ¿cómo se llamaba el padre? No puede ser. A mí se me vino a la mente un nombre, pero nos íbamos a ir para otro lado totalmente, o sea que me lo ahorro. Sí, ahórrese. Escribió un libro que tituló El mexicano y los 7 pecados capitales. Desde luego, no fusilándose, ¿no? sino imitando a Díaz Plaja. Ahora va la pregunta. Perdón, para la gente que nos está viendo, porque hay gente que nos va a escuchar, pero para los que nos ven, estoy poniendo la portada del Español y los 7 pecados capitales en pantalla por si los buscan en internet. Incluso, por favor, el mexicano y los 7 pecados capitales es del padre. Ahorita mismo lo vemos. Así de rápido va a ser. La maravilla de la tecnología, ¿verdad? Bueno. Es de Joaquín Peñalosa. Joaquín Antonio
Joaquín Peñalosa. Antonio Joaquín Peñalosa. Antonio. Imagínese que mi madre le dirigió su tesis al padre Joaquín Antonio Peñalosa y a mí se me olvida cómo se llama el padre Joaquín Antonio Peñalosa. Hombre, pero Pero usted bueno, habrá dirigido muchas tesis y se le olvidará el nombre de alguno. sí. Y más a sus hijos. Pero más que el libro, sí, le recomiendo el español. Primero léase el español y luego el español, los 7 pecados capitales, Díaz Plaja, y después el padre Peñalosa fue el primero en el mexicano, los 7 pecados capitales, que habló de machismo, ni más ni menos. El primero en el mundo. Hay no es un capítulo, pero son varios párrafos que le dedica al machismo. Pero, a ver, Y está hablando de los pecados capitales del mexicano, imagínese. si está usted hablando de que su mamá le dirigió la tesis a este padre, estamos hablando que es algo bastante, o sea, bastante reciente, estoy hablando del siglo pasado, que tampoco es tan lejano, o sea, mediados Sí, del siglo pasado al menos. más o menos, más o menos. Me está diciendo que Más apenas a mediados del siglo pasado se empieza a hablar del machismo como tal. Apenas hasta mediados del siglo pasado se le ocurrió y al padre Peñalosa hablar de machismo. Y todo esto imitando a Díaz Plaja. Pero aquí lo importante es la siguiente pregunta. ¿Cuál de los 7 pecados capitales diría usted que es el más español? Ahora pensando en Díaz Plaja. Díaz Plaja revisa los 7 pecados capitales y explica, pretende, pues Voy a hacer explicar. trampa. O sea, voy a hacer trampa porque de ahí venimos. O sea, esto es lo que nos llevó a la plática. Entonces pensaría que el más español de los 7 pecados capitales o el más importante sería la envidia. La envidia, la envidia. Pero Probablemente se me ocurren otros, ¿no? se me ocurre, ¿no? Ahora bien, ¿y el mexicano? También. ¿Cuál diría usted? Totalmente la envidia. O sea, ¿Usted diría que la sí. envidia? Sí, incluso podemos utilizar esa famosa parábola que cuentan de los botes de los cangrejos, ¿no? De que los cangrejos mexicanos no salen de la cubeta porque unos jalan a otros, a Y diferencia los baja. de otros. Al fin y al cabo es por una cuestión de envidia, ¿no? No quiero que seas más que yo, no te voy a permitir y voy a hacer todo lo posible por evitarlo. Entonces, yo sí creo que la envidia, bueno, es que claro, la ventaja es que son 7, entonces podríamos mencionar varios. Sí, Pero, sí. sí. Pero bueno, pero la envidia yo lo podría también como el primero. el primero, en el caso de los mexicanos. Si me hablara de los ingleses, por ejemplo, o de los alemanes, le podría hablar de la soberbia. Mire. Pero en este caso en particular, envidia, y aunque no, ahorita nos vayan a insultar estos amantes de la 4T que dicen que los españoles nos vinieron a hacer el mal y eso, pero nos insultan en español y no en náhuatl, es un ejemplo más de que somos una cultura heredada. Más allá de heredada, fruto de un mestizaje. Pues yo estaría tentado a decir que es la soberbia, más bien el pecado capital mexicano por antonomasia, la soberbia. Por lo menos, como diría el perfil del hombre y la cultura en México, es Samuel Ramos, del mexicano de la ciudad. Hay un capítulo del perfil del hombre y la cultura en México que se refiere al psicoanálisis del mexicano de la ciudad, ¿no? Pero bueno, déjeme regresar para cerrar la cuestión de la envidia. La envidia es tan corrosiva, haga de cuenta como que es corrosivo, el Ajax, no, el Ajax no, El es ácido. corrosivo. Como el ácido corroe los vínculos comunitarios. ¿Se da cuenta? Claro. Ese es lo peor que tiene la envidia. Más refuerzo decir que el del mexicano también es la envidia. Una de las herramientas que ha utilizado ese señor que vive ahí en el centro, enfrente del Zócalo, y no en la catedral,
ha buscado dividir y se ha aprovechado de esa envidia que existe de manera innata para dividir al pueblo. Por supuesto. Antes que la Totalmente de acuerdo. soberbia, o sea, no se apoya en la soberbia de la gente a decirle, tú eres mejor y por lo tanto vas a salir adelante. No, es el otro está por encima de ti, tiene privilegios y como tú no puedes acceder a esos privilegios porque no eres aspiracionista, voy a darte todo para que sigas en tu zona de confort, sigas feliz y me voy a aprovechar de tu envidia para que sigas en tu status quo. Entonces, sí, me atrevo a decir que la envidia es, lo reafirmo. Yo diría entre la envidia y la soberbia, pero bueno, no es competencia tampoco. No es competencia. Finalmente, entonces, es tan corrosiva porque el envidioso, a la vez que admira, como dijo Kierkegaard, admira al otro, más que por lo que tiene el otro, por lo que es el otro, al mismo tiempo y simultáneamente se aborrece a sí mismo por no ser lo que es el otro. Esto es lo más grave de la envidia. Sí, genera un autodesprecio. Supone, pero supone. Más que desprecio, supone odio a uno mismo. No solamente desprecio. Ya sé que esto le va a sonar un poquito exagerado, pero vamos a llevárnoslo de tarea y vamos a pensarlo. Porque es que es muy interesante cómo lo plantea. Ese odio que genera hacia mí, la envidia que siento por otro, independientemente de la situación, va a provocar que mis actos, y me voy a ir quizás a lo básico, no surjan del eros, sino surjan del tánatos. O sea, si yo por envidia hago algo, porque ya hay odio, se genera de alguna manera un odio hacia mí, entonces, o sea, me odio a mí mismo, entonces lo que yo haga, lo que yo vaya a sacar, va a surgir de ese odio y no puede ser bueno. Déjeme hacerle una pequeñísima corrección. Un ajuste, no es corrección, es ajuste. Mis actos, los actos del envidioso, no van a ser activos, van a ser reactivos. Es decir, sus actos van a ser, sus acciones van a ser reacciones que van a suponer la acción ajena previa. Primero el otro tiene que actuar para que el envidioso reaccione. Pero ya ve cómo toda reacción, por el hecho de ser, por estar sujeta a la acción, es dependiente. Pero lo que usted quiere en sus empleados o lo que quiere el gobernante en sus gobernados, etcétera, es iniciativa. No que se queden esperando a ver si al otro se le ocurre algo para entonces echarse a andar. No, lo que necesitamos es iniciativa. Yo creo que y por lo tanto busco generar esa envidia para que la iniciativa sea por una reacción, sea reactivo mi acción. O sea, yo si te genero a ti envidia, al otro le genero envidia, de alguna manera, pobre, cada vez pienso que tratamos muy mal al Maquiavelo, pero vamos a utilizarlo, ya para eso se quedó. Si de alguna manera maquiavélica te genero envidia para buscar una reacción tuya que sea de mi beneficio. O sea, yo quiero que tengas envidia y vamos a utilizar el tema del gobernante. El gobernante busca que cierto sector del pueblo tenga envidia de otro sector del pueblo y que su reacción sea a lo mejor el que me dé su voto, a lo mejor el que no escuche, a lo mejor el que haga ciertas cosas. Cualquier manifestación, y si pensamos en las manifestaciones de los años 80, 70, eran fruto de eso, o sea, eran 3, 4 líderes
que encendían la cabeza de la gente y cómo reaccionaba. Un linchamiento. Digo, obviamente un linchamiento no es fruto de una envidia, pero el saber llevar la envidia, sin lugar a dudas. Y se me ocurre no solo el tipo este de Palacio. Si pensamos en un líder más o menos famoso por allá de 1939, en Europa, frontera con Francia, de peinadito así de lado con un bigote característico. Sí, ya ubica cuál, ¿no? Sí, ya. Incentivó la envidia en su pueblo para reaccionar como reaccionaron. Claro, El claro. odio a los judíos por parte del nazismo es fruto de generar una envidia. Estos te hicieron esto, estos tienen, estos son, esto. Entonces, genero un odio más una envidia y ataco. Sí, aquí estaríamos, podríamos estar confundiendo la envidia con la venganza, venía yo en el coche oyendo las noticias y algún comentarista, se nota que ilustrado, sí dijo que estos ataques al poder judicial son resultado de un afán de venganza. Así lo dijo. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Si me permite nada más terminar, dice Don Quijote de la Mancha que todos, así casi se lo estoy citando textual, todos los vicios, Sancho, tienen un no sé qué de agradable, de apetitoso, todos los vicios. O sea, la pereza es deliciosa. Y no. Pero la envidia, dice Don Quijote, pero la envidia lo único que trae es rancores, porque Cervantes no decía rencores, decía rancores, y rabias. O sea, el envidioso vive enojado. Y entonces, después de escuchar esto de Don Quijote de la Mancha, decimos, ¿y por qué nos gusta tanto entregarnos a la envidia y envidiar a los demás? Si es el único vicio, dice Don Quijote, o pecado capital si queremos, el único que es desagradable. Todos los demás son agradabilísimos. Son deliciosos. Sí, como dice, la pereza puede ser maravillosa, la gula no digamos, la lujuria, ¿para qué entrar a detalles? Es interesante porque incluso la misma soberbia, o sea, el sentirme grande, el sentirme lo máximo es bonito. Claro. Pero los únicos seres que lloran porque se tienen que ir a dormir son los niños, pero yo no lloro cuando me tengo que ir a dormir. Yo estoy muy contento cuando me tengo que ir a dormir. Ahora, utilizando los famosos 7 pecados capitales, la ira y la avaricia, que son otros de los pecados capitales, no generan placer. O sea, yo no soy feliz cuando me enojo. O, con la avaricia, sí, ahora que lo pienso, la avaricia definitivamente genera un placer. O sea, el quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, y entre más tengo, mejor me siento. Basta ir cualquier Navidad a un centro comercial, ¿no? A ver cómo la gente acumula. Pero la ira. Y la ira, pues tendríamos que ponernos demasiados masoquistas, demasiados, perdón, demasiado, nos tendríamos que poner sádicos tal vez, y no quisiera yo eso, pero bueno, en todo caso, la envidia es admiración, es en el fondo, no, es al mismo tiempo, es admiración, porque si no admiráramos al otro, no pudiéramos envidiarlo. Sería imposible. Sería, por decirlo de manera demasiado simplista, la envidia es la cara negativa de la admiración, pero es admiración. Es el contrario dialéctico de la admiración, así decimos. Esta definición de envidia se me hace maravilloso porque me imagino un día en una discusión de que te des cuenta que alguien te tiene envidia, para rematarlo le dices, lo que me gusta de tu envidia es que en realidad me admiras. Es una muestra de admiración hacia mí.
Bueno, Es hermoso. Tengo que hacer la pregunta. Evidentemente tenemos que hablar de Sor Juana. Nos quedamos a la mitad de su soneto anterior. Bueno, la vez pasada nos quedamos a la mitad del soneto, pero no me puedo abstraer de la realidad humana, de la realidad en la que vivimos hoy en día. Y si hay personas a las que siempre he admirado desde que conocí, porque antes de conocerlo, pues no lo admiraba, pero siempre he admirado y siempre he aprendido. Curiosamente, creo que de usted es la única persona a la que nunca he aprendido una grosería, tengo que decirlo públicamente. Y no porque lo crea incapaz de proferirlas, sino porque sabe cuándo hacerlo y nunca ha tenido la oportunidad de hacerlo delante de mí. Pero sí me gustaría conocer su sentir ante lo que vivimos hace una semana y media, o sea, ante este acto de terrorismo que se vivió en Israel y las consecuencias que esto trae hacia la humanidad, hacia la humanidad de hoy en día, del ser humano de hoy en día. Sí, pero ¿en qué sentido quiere? Es que O sea, a ver, ¿me entiende? yo no me quiero meter en cuestiones extremadamente políticas, pero creo que hemos visto a lo Ah, ya. largo de la historia Okay. moderna muchos atentados, por ejemplo, las Torres Gemelas, sin ir más lejos, ¿no? Que lo tratan de asemejar un Ya, poco actualmente. ya. Pero yo creo que la barbarie, la forma, incluso me atrevería a decir hasta la ironía, porque el concierto donde atacaron era un concierto por la paz en Gaza. Entonces también dices eso, no deja de Eso tener. es simplemente paradójico. Sí, 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 por eso. O sea, Pero, no, ya, ya. Mire, lo primero que tenemos que reconocer es que este es un fenómeno insólito. Insólito, lo sólito con acento, no de solito me quede solito, sino lo sólito con acento es lo que suele suceder. Lo insólito es lo desacostumbrado. De la humanidad hasta antes del siglo XX, y no estoy pensando en la Segunda Guerra, es decir, estoy pensando en la Primera, hasta antes del siglo XX no tenía noticias la humanidad, la historia universal, de algo semejante a lo que nosotros hoy en día, y está muy mal que ya lo etiquetamos, ¿no? Y le pusimos de nombre, varios nombres les ponemos, terrorismo, y entonces se vuelve algo, como ya tiene nombre, entonces se vuelve algo consabido, lo cual es una aberración, ¿no? Pero antes del siglo XX, esto no existe, no existe. Antes del siglo XX hubo guerras toda la vida. Pero desde Grecia, que nosotros, en Occidente, digamos, desde Grecia había reglas para hacer la guerra. Había reglas. Esta es una idea fundamental. Por ejemplo, los mayores guerreros, pues fueron los espartanos. Los espartanos solo podían, por ley, o sea, lo decía la Constitución espartana. Una vez que mataban al enemigo, solamente podían despojarlo del arma y del escudo. Nada más. No podían ultrajarlo, por ejemplo. Cuando en la Ilíada, esto es mucho antes de Esparta, por supuesto, y son tiempos mucho más primitivos. Pero cuando mata a Patroclo, se lo lleva a Patroclo, discúlpame. Cuando mata a Héctor, ¿sí? se lo lleva al campamento aqueo, a las naves aqueas. Ya saben,
se llaman aqueos porque no existen los griegos, no existe Grecia, lo que existe son unas, y entonces el gentilicio que usa Homero es el de los aqueos, pero había mirmidones, ya había tebanos, ya había tespienses, ya había de todos. Se lo lleva al campamento aqueo y cada mañana lo tenía amarrado a su carro y cada mañana daba vueltas alrededor del campamento aqueo arrastrando a Héctor, ¿no? La Ilíada es es como un, ¿cómo le diré? Contiene una moral, ¿no? Y una enseñanza. Entonces, entra en razón finalmente Aquiles y se da cuenta que eso no hay que hacerlo. Ya lo mató. Ya lo mató. Ya no hay que rematarlo y además, no. Y entonces entra en razón y llega hasta el campamento aqueo, sale de Troya y llega Príamo y le dice a Aquiles, oye, devuélvemelo, dámelo, dame el cadáver de mi hijo para que lo incinere, porque no enterraban a los muertos, los incineraban, para que le dé cristiana sepultura. Y Aquiles accede, ¿no? Bueno, esta era la normalidad, digamos, voy a decir una tontería, por supuesto, la normalidad bélica. O sea, la guerra siempre se hizo, me va a entender, conforme a derecho. Okay. Pero en el acabo de decir una tontería, pero usted me entendió. Sí. En el siglo XX, ya no sé cuándo, pero desde hace mucho tiempo, un tipo entra a un McDonald's o últimamente entra a una preparatoria y les vacía el AK. O sea, esto, y lo que acabamos de ver en el caso del hospital es lo mismo. Es decir, esto no pasaba. Para cerrarlo de esta manera. Luego, por lo tanto, algo muy grave le ha pasado a la humanidad y le está pasando a la humanidad. Y esto simplemente se llama deshumanización. Pero este fenómeno es como si yo le dijera que el oro un día se convierte en cobre o el agua en vino. No, eso no pasa. Eso no puede pasar porque el agua es agua. Y los seres humanos, nuestra humanidad, tenemos que ganarla. Tenemos que ganarla. Es un logro. Y por lo tanto también podemos, no lo sabíamos antes del siglo XX. Y dábamos por descontado que habíamos progresado en todos sentidos, principalmente en el sentido humano, no solamente en el técnico, tecnológico, científico, tal. Y sin embargo, hubo poetas, por ejemplo, autores, pensadores, que después de la Segunda Guerra Mundial, más que de la Segunda, después del Holocausto, se preguntaban, bueno, pero ¿cómo? ¿Hasta dónde puede? ¿Qué tan bajo? ¿Qué tan vil, tan ruin puede llegar a ser la condición? Eso no lo sabíamos. Porque mire, a ver, no es lo mismo coger una espada como la del Cid
por ejemplo, La tizona. y es que eran dos, y la otra se llamaba No recuerdo, la verdad. la tizona y la quemada. Cierto. Y la quemada. ¿Sí? ¿La quemada? ¿Sí estoy bien? Sí, Ya estoy casi. dudando. ¿Sí estoy bien? Lo buscamos A ver, mientras. la tizona y la quemada. Usted siga con la idea. Y sentir cómo se hunde en las carnes del otro. Y otra cosa totalmente distinta es apretar un botoncito aquí y que hasta allá, donde no alcanza mi vista, Colada, perdón. La la tizona y colada, la colada. claro, la colada, la tizona y la colada. Y la colada. La tizona y la colada, perdóneme. Entonces, estamos presenciando nosotros un fenómeno gravísimo en la historia. Y esto que usted menciona es tan solo un ejemplo. Pero no voy a intentar minimizar o reducir. Pero cotidianamente nosotros vivimos una serie de fenómenos que igualmente tienen que ver con esta deshumanización, y el problema es que ya nos acostumbramos, pero lo vemos diariamente en la tele. El día de hoy o de ayer vimos, por ejemplo, cómo un joven agredió a un anciano. Creo que hoy en día no se puede decir anciano y eso, pero Sí se agredió a puede. un anciano, y el tipo que lo grabó, en vez de ayudar al anciano, de detener al joven, Lo lo subió a grabó redes. y lo subió para subirlo a las redes. Es muy interesante lo que está planteando. Espeluznante. Y creo que el término espeluznante se queda corto. A ver, se sabe que en las guerras de antes del siglo XX también había masacres en los pueblos, ¿no? Llegaban y arrasaban y se violaban a las mujeres y todo. Y siempre que se planteaba esa situación, se planteaba como un acto de barbarie, no como de, pues estaba bien, ¿no? O sea, era, digamos, los malos, por ponerle un calificativo de la guerra, hacían eso. Siempre que se plantea en la historia que alguien entraba a hacer todo ese tipo de cosas, es presentado como el malo de la historia. Es cierto que a raíz de la primera, lo que pasa es que justamente si vemos la Primera Guerra, que se mezclan ahí varios acontecimientos, como es la Primera Guerra Mundial, y luego viene de la mano la Revolución Mexicana junto con la Revolución Bolchevique en un periodo relativamente contemporáneo, por decirlo así, empiezan a suceder cosas que no sucedían antes. La sociedad después de la Gran Guerra, como le llamaban en ese entonces, no se imaginaban que pudiera venir algo peor. Ya había sido lo peor. Y unos años después llega la bautizada por el gran Winston Churchill como Segunda Guerra Mundial, que es mucho peor que la anterior, pero mucho peor exponencialmente hablando. O sea, hacía ver a la Primera Guerra, la hacía ver como de niños, ¿no? Como de, ay, mira, se escondían en las trincheras bien bonitos y se asomaban, disparaban unos, se agachaban, disparaban los otros, ¿no? Incluso el uso del gas mostaza en la Primera Guerra Mundial se tuvo que prohibir, y por eso existen todos estos convenios de la guerra. Y uno piensa, bueno, después de la Segunda Guerra no puede venir nada peor. Déjenme brincar aquí y mire lo que le voy a proponer. Vamos ahora a concentrarnos no tanto en que si fue la primera o la segunda, sino en el calificativo mundial. Nunca antes, y mire que hay historia, que el mundo es viejísimo, desde Caín y Abel, pues. O sea, Sí, claro, claro. pero nunca antes había estado todo el mundo en guerra contra todo el mundo.
Nunca. Y ahora yo le propongo que desde la Primera Guerra, llamada así, Primera Guerra Mundial, aunque según los historiadores y los libros de historia y tal, según los historiadores, terminó esa guerra, pero mire, por ejemplo, hablamos de la Guerra Fría. Sé que me salté muchísimo, mucho tiempo. Una guerra en medio. Pero entre la Primera Guerra Mundial y la Guerra Fría, bueno, para no hacerle el cuento largo. Entre la Primera Guerra Mundial y lo de Ucrania, no ha dejado de haber guerra mundial. Es que no ha parado la guerra desde 1917. Incluso, a ver, la principal razón de la Segunda Guerra Mundial son los tratados de Versalles, que son la consecuencia de la Primera Guerra. Claro. Y si nos vamos, obviamente hay unas consecuencias atrás, pero es interesante lo que plantea. Había grandes guerras, las guerras napoleónicas, que agarró, ahora sí que Napoleón dijo yo contra Europa, pero era Napoleón contra un país, luego Napoleón contra otro país, luego Napoleón contra Rusia y ahí la metió la pata, ¿no? Pero era él contra los demás y los demás no se unieron para romperle el hocico a Napoleón. O sea, no existía ese concepto y tampoco hubo otro país en ese momento que dijera, oye, si nos juntamos con este muchachito, igual es buena idea que entre los dos conquistemos Europa. Es interesante lo que dice usted de cómo se va dando esta circunstancia. Yo iba a poner el ejemplo que después de lo atroz que fue la Segunda Guerra Mundial, que uno dice ya no puede haber nada más atroz, pero vemos, por ejemplo, en Vietnam el uso del napalm, que es atroz a más no poder, ¿no? O sea, y es consecuencia de esta Guerra Fría, que es consecuencia de los conflictos que surgieron al terminar la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, entre Oriente y Occidente, y obviamente comunismo y capitalismo. ¿Y de qué es consecuencia la guerra que estamos presenciando hoy en día en Gaza? Del capricho inglés de cómo voy a dividir un pueblo, y una tierra y se la voy a regalar a la gente. Eso me queda clarísimo. O sea, sí. Los principales culpables son los franceses y los ingleses, en ese caso. Sí, pero ¿y eso es consecuencia de qué? ¿Fue consecuencia de qué? De lo mismo, porque esto viene de cuando se destrozó el Imperio Otomano y de cómo se utilizó toda esta circunstancia desde la época de la Primera Guerra. O sea, pero a mí lo que me llama la atención es precisamente lo que usted dice, o sea, esa deshumanización. Es impresionante cuando uno dice, no podemos caer más bajo, y alguien dice, te voy a sorprender, y sorprende. Y ahorita ponía usted el ejemplo de este hombre, este muchacho que le golpea al anciano, pero yo sí digo viejo y anciano, y eso, a mí lo de la tercera edad nunca me ha quedado muy claro. Y más ahora que la gente vive más años, van a tener que poner la cuarta y la quinta, pero bueno. Pero además, ahora se hace una guerra también, si me permite, de psicológica, una guerra propagandística que va de la mano. O sea, lo que graba el grupo terrorista Hamás de sus actos de barbarie o sea, no nada más lo hace, sino además se lo muestra al mundo diciendo, ven a lo que logré, vi lo que hice. Y como si fuera poca cosa, te dice, y mira, ahí te van 40 niños decapitados, ¿no? O sea, que es impresionante, o sea, bueno, son 3 palabras que generan un terror. O sea, yo nada más pienso 40 niños decapitados, o sea, no creo que en la peor tragedia de Shakespeare se le haya ocurrido hablar de 40 niños decapitados, o sea, no hay manera. Y eso es, mi pregunta es, cuando uno cree que ya se tocó fondo, y lo poéticamente hermoso de tocar fondo es que lo que viene es para arriba, no es cuesta arriba, ya lo dice, no, ya tocaste fondo, lo que viene es para arriba. Cuando aparentemente tocamos fondo, pero vemos que todavía le podemos rascar para encontrar un nuevo fondo, es ¿qué le depara a la humanidad? O sea, usted es padre de familia, tiene hijos, y esos hijos ya están casados. No sé si alguno de ellos ya le ha dado nietos, pero eventualmente sucederá. La lógica de la reproducción lo dice, ¿no? ¿Qué mundo se le está dejando a estos niños que están ya vivos
a los que vienen, qué mundo o sea, cómo se le explica hoy a un joven, a un niño, que eso está mal. O sea, ¿cómo le digo que está mal a un niño cuando además prende la televisión y ve un programa que se llama, una serie que se llama El Juego del Calamar, que es impresionante y atroz en ese sentido? O prende un videojuego y juega con gente de todo el mundo al mismo tiempo a ver quién es el que más mata. O sea, ¿cómo cambiar la mentalidad hoy en día del ser humano? Porque sí creo que estamos en una situación, dirían los gringos, the point of no return, ¿no? Del punto del no retorno. Sí. Y algún filósofo la ha denominado la normalización de la violencia. O sea, la violencia es normal. Todas las formas de la violencia, ¿no? Ahora, imagine que yo le propusiera que vamos a arreglar la Ciudad de México, para no exagerar. Se hubiera ido a una alcaldía, pero bueno, que la Ciudad de México. Bueno, sí, sí, más bien deberíamos empezar por una alcaldía. Pero que hay Ciudad de México. Pero la alcaldía Cuauhtémoc, para que no sea aquí la alcaldía, no, pero la Cuauhtémoc. ¿Por dónde empezamos? ¿Hay esperanzas de éxito? Porque uno oye a los candidatos de todos los colores y tienen la panacea y van a arreglar este país en un santiamén. Pero arreglar, poner de acuerdo nada más a los condóminos, está en chino. Imagínese poner de acuerdo a 130 millones de mexicanos y ponernos a trabajar. Pero bueno, sí me interesaba esta idea fundamental de que desde la Primera Guerra Mundial nunca volvimos a estar en paz y a hacer las paces, sino que nos acostumbramos a vivir en guerra, en guerra. Yo con este conflicto, obviamente, a mí me gusta ver la situación y analizarla, ¿no? O sea, estudiarla. No creo que uno deba de ver las cosas nada más lo que nos muestran los medios, porque además también depende qué medio. Y a veces me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si a alguien se le hubiera iluminado el cerebro y a la hora de haber generado el Estado de Israel, hubiera dicho que vamos a hacer un Estado para Israel, pero vean esta zona, que son 400 metros cuadrados, que está una mezquita, un muro y un santo sepulcro, y los vamos a hacer un lugar para peregrinación mundial, de devoción mundial, en donde da igual la religión, un lugar realmente de paz, de unión, de fraternidad. Le vamos a construir algo alrededor de esto, porque estás juntando a las tres religiones más importantes de la historia, y por lo menos hoy en día las dos con más, o de las de más adeptos, ¿no? Que sería el Islam y religionarios, ajá. Y en vez de buscar algo así, lo que buscaron otra vez, como se hizo con todo el Imperio Británico, fue, mira, esto ya no me sirve, ya le saqué todo lo que le tenía que sacar, entonces, como soy muy buena persona, se los voy, o sea, a lo que voy es, ¿por qué no buscar en serio los puntos de unión? Es que es increíble, o sea, hay puntos de unión, hay cosas que podrían servir para unir y para sacar adelante desde culturas hasta condóminos. O sea, creo que su ejemplo fue muy bueno. O sea, hay veces que oye uno en las discusiones en estas juntas de asambleas y dice uno, Dios mío, ¿cómo es posible que si tenemos en común el bien de nuestra comunidad, no nos pongamos de acuerdo? Bueno, como dice, ya poner a 130 millones o a 9,000 millones de personas va a ser imposible, ¿no? Pero es muy interesante lo que usted comenta desde la Primera Guerra Mundial. Es muy fuerte.
es muy, muy fuerte darse cuenta de algo tan terrible. Tan terrible. Mire, ¿en qué nos hemos puesto de acuerdo todos? Casi en nada. No estamos de acuerdo ni siquiera a qué horas hay que comer. Unos dicen que hay que comer a las 8 de la mañana y luego a las 12 del día, y otros dicen que no a las 12, que a las 3, y otros, la comida fuerte tiene que ser a las 6. No, la fuerte tiene que ser a las... No nos hemos puesto de acuerdo ni siquiera en qué año vivimos. Digo, todos. Claro. Si yo, mire, con todo y su internet dichoso y su Google, se tardaría en encontrar en qué sí nos hemos puesto de acuerdo. ¿Sabe qué es lo que más me llama la atención del COVID-19? Que todos, usted va a decir, es que no nos pusimos de acuerdo, nos forzamos, bueno, pero digamos que nos pusimos de acuerdo. Sí, pero nos pusimos de acuerdo por conveniencia, porque Claro. si no, no la contábamos. Y es otra cosa totalmente distinta, ponernos de acuerdo para, digamos, llamémosle para el bien, digamos, para desinteresadamente, para algo que no nos reporte ningún provecho. Y entonces, bueno, si llevamos tanto tiempo, toda la historia, tratando de armarla, de armar algo más o menos racional, y a estas alturas sucede, porque ya se nos olvidó Putin, pero Putin fue ayer y Sí, hace un sigue, minuto. Sí, y claro. sigue, o sea, Bueno, nada más esto nos falta. le voy a decir algo tristísimo. Bueno, una cosa tristísima y una no tristísima. Voy a empezar por la no tristísima. No quiero que se me pase este comentario que nos acaban de hacer. Nos lo hace Sergio Montes, nos lo hace, nos lo hace por sentirme tantito yo importante. En realidad se lo hace a usted, pero va dirigido a mí. Dice, tío, quiero agradecerles a ustedes como programa y muy especialmente al profesor José Ignacio Rivero por dos cosas. Por estas tan interesantes, pero sobre todo muy nutrientes conversaciones y por la calidad intelectual. Despertó en mí una gran curiosidad por adentrarme más a la filosofía, historia y demás. Temas que hablaron como el destino y la toma de decisiones, la suerte, el carácter, la muerte y Sor Juana me han dado mucho para leer y para nutrir mi conocimiento. De antemano, muchas gracias, profesor. Si pudiera describirlo con dos palabras, serían la vocación y la excelencia. Eso lo dice Sergio Montes, lo tenía que decir porque lo bueno hay que transmitirlo. Y es otra cosa que me lleva, ahorita sí me vino así como flashazo a la mente, de, no sé si sea un gran filósofo, pero sí es una gran frase, de un personaje que me imagino que todos los que nos están viendo, nos están escuchando, en su etapa clásica nunca habló. Y cuando habló, dijo, estos humanos son unos animales. Y fue la Pantera Rosa en un capítulo. Y me vino a la mente porque tanto presumir del animal racional, tanto presumir de los avances, y al final nos comportamos peor que los animales, porque los animales no hacen un acto de barbarie por placer. O sea, sí, un león puede a lo mejor matar una cría de un puma, pero es por alimentarse, es por sobrevivir. No por un acto de este tipo, ¿no? Entonces, recuerdo esa frase de la Pantera Rosa y digo, qué sabia era una Pantera Rosa. Pero, si me permite, vamos a hacer un freno de mano de esos que hacen girar a los coches en 360 grados y voy a tratar de leer como Dios manda y ahorita lo pondré en pantalla para que la gente también lo pueda seguir y voy a empezar, nunca mejor dicho, desde el principio. Este que ves engaño colorido, que del arte ostentando los primores, con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. Este,
en quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores y venciendo del tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido. Es un vano artificio del cuidado, es una flor al viento delicada, es un resguardo inútil para el hado, es una necia diligencia errada, es un afán caduco y bien mirado, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Es nada. Espero haberlo leído bien. Relativamente, porque la entonación, pero de eso hablamos después. Mire, si no recuerdo mal, nos quedamos en los dos versos que son, yo creo que son los mayores de Sor Juana. Dice, y venciendo del tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido. Para entenderlo, tenemos que empezar por una pregunta. Siempre la pregunta es infalible. ¿Qué queremos los seres humanos? Mire la pregunta. ¿Qué queremos los seres humanos? Para tratar de desmenuzarla o empezar, transformarla en pedazos más pequeños. ¿Qué diría usted que queremos los mexicanos? Es demasiado general la pregunta. Entonces, a ver si le ayudo. ¿Qué quieren los niños? ¿Qué quieren los niños? ¿Qué quieren los varones? ¿Qué quieren las mujeres? ¿Qué quieren los gobernantes? ¿Qué quieren los artistas? Todos queremos. La eternidad. Hegel dijo, esta frase es textual, es literal de Hegel, es difícil saber lo que se quiere. Es difícil saber lo que se quiere. No es cierto que fácilmente sabemos lo que queremos. Según Hegel, la labor del héroe, que nosotros llamaríamos hoy en día líder, es justamente decirnos lo que queremos. Por ejemplo, decirnos que en el fondo lo que queremos es democracia, que en el fondo lo que queremos es seguridad, y así sucesivamente. O libertad, o lo que sea. Pero Sor Juana, en estos dos versos, nos expresa lo que realmente queremos los seres humanos. Hemos querido y vamos a querer mientras sigamos siendo humanos. Y según ella, lo que queremos es que no nos olviden, que nos recuerden. Y para probar que tiene razón Sor Juana, vamos a acudir a la acción humana. ¿Por qué los chilangos pusimos en Paseo de la Reforma la estatua de Colón? Ya la quitaron. Bueno, pues sí, pero, o sea, bueno, está bien. ¿Por qué pusimos? ¿Por qué sí, claro, pusimos? a ver, no, pero es un buen ejemplo. Incluso el utilizar a Reforma como ejemplo. Reforma es el recordar una historia. O sea, cada una de los monumentos que había en Reforma eran ir contando una historia. Estaba Colón, para referirse a la llegada de Europa a América. Después estaba Cuauhtémoc, para hablar de lo que era la cultura prehispánica. Después venía una palma. Después venía, que no es monumento, bueno, y también esa ya no está. Y después viene la independencia, ¿no? O sea, como un momento importante de la historia. Y después dejaríamos ahí la Diana como esta cuestión del mundo moderno de México. O sea, es un contar una historia dentro de una avenida. Y es eso, es precisamente para no olvidar. Y en el caso en particular de Colón, aunque hoy se le vea como el peor de los villanos, pero era
para recordar a esa persona que tuvo los arrestos para aventarse un viajecito como el que se Una aventó. travesía. Una travesía, sí. Ah, ajá. ¿Para qué se le ocurre a usted que inventamos la escritura? La escritura. Para que perduraran las historias, para que perduraran las ideas, para que lo que yo transmitía de manera oral a la gente, al pueblo, a no se perdiera y pudiera quedar ahí. Y sobre todo mis ideas, ¿no? O sea, si yo pienso algo, lo plasmo en la escritura. Estoy hablando obviamente antes de la imprenta. O sea, Sí, por supuesto, no, estamos hablando de los fenicios. ¿Qué fue lo primero que escribimos? Es imposible saberlo, pero podemos, si procedemos como Hegel hace una equivalencia entre la historia universal y la historia personal que llamamos la biografía. Y dice Hegel, el niño tiene que pasar por las mismas etapas que pasó la humanidad. Entonces, aunque no sabemos, no estuvimos en tiempos de los fenicios, sí tenemos el ejemplo de un niño actual. e incluso nos podemos ir antes de los fenicios, porque utilizando el ejemplo de Hegel, si pensamos que un niño, y lo digo con toda la seriedad, agarra unos crayones para pintar en la pared lo que ve y cómo lo ve, nos podemos ir a las cuevas de Altamira a ver cómo la humanidad pintó lo que veía y cómo veía y lo que contaba. Y creo que es interesante que lo que contaba era, por un lado, su día a día, sus logros, porque todos suponemos, porque no hay manera de saberlo, que es, te voy a contar cómo casé a este animal, lo que hicimos para cazar este animal, y después la interpretación de cómo veo las cosas. De ahí que los niños, por ejemplo, dibujan a lo mejor el sol con una sonrisa, cosas así. La mitología es una manera de reinterpretar o interpretar a los astros, interpretar a la naturaleza, darle una cara a toda esta circunstancia, ¿no? Es una versión. Una versión. Simbólica, desde luego, simbólico, con símbolos, distintos símbolos, igual que el arte. Es un sistema simbólico, como diría Cassirer. Un sistema simbólico, el arte es otro, el lenguaje es otro, la ciencia es otro, el mito es otro y así sucesivamente. Sí, pero entonces estamos de acuerdo que la escritura la inventamos para recordar, para acordarnos, para que no se nos olvidara. Ahora bien, pero tenemos las herramientas para, como dice Sor Juana, triunfar de la vejez y del olvido. Solo una palabra con respecto a la vejez. Lo verdaderamente, lo más grave no es la muerte, es la vejez. El problema es la vejez. El muerto, pues ya está muerto. Pero el viejo, no quiero platicarle cómo lo que va a hacer el tiempo, nada más el tiempo, solamente el tiempo, tan solo el tiempo con nosotros. Cómo vamos a acabar entre jorobados, chimuelos, etcétera, ¿no? Parece ser que tiene razón Sor Juana y lo que hay que vencer es la mala memoria que tenemos los seres humanos. Y es muy interesante lo que dice de la muerte, porque las palabras textuales es triunfar de la vejez y del olvido. No habla de la muerte. ¿No? ¿Sabe? ¿No? Porque además, siendo quien era, sabía que de la muerte no había manera de vencerla. O sea, no voy a vencer la muerte, pero sí puedo vencer la vejez y el olvido. Y a través de un cuadro, como habla en este soneto, el que me vea siempre joven y me tengas presente,
es una manera de vencer la vejez y el olvido, porque voy a estar joven, siempre voy a estar joven en ese cuadro. Y siempre que me veas, voy a estar presente en ti. Entonces, una manera de, precisamente, es una gran manera de vencer a la vejez y el olvido. Pero lo irónico, incluso el mejor cuadro, con el tiempo, no vencerá ni la vejez ni el olvido, porque hoy podemos decir muchas cosas de la Gioconda. ¿Quién era la Gioconda? O sea, ¿quién era realmente ella? Y por más obra de arte, lo que sea, pues es un cuadro viejo, o sea, en el mejor sentido, ya, o sea, nos habla de épocas pasadas, o sea, ya no es lo actual, no es lo, o sea, ya es algo, o sea, no lo ha vencido, trata, pero no lo vence. Y si cambiamos el ejemplo, hoy en día nadie habla latín o griego, digo griego antiguo. Sí, claro, claro, por Nadie supuesto. habla latín. Es decir, son lenguas muertas. No vencieron al olvido. Aunque hayan sido escritas. Y se pusieron por escrito. Es interesante porque lo decíamos, ¿no? ¿Por qué surge la escritura? Para evitar olvidar. Y el latín, o sea, a ver, la Odisea y la Iliada fueron escritas, fueron llevadas en su momento me imagino que papiro o algo similar, pero el cómo estuvieron escritas ya no se habla. Se sigue conservando la historia, se sigue conservando la obra, pero ya no hay alguien que se dedica a declamar estas obras, ¿no? No, no, ya no. Y por tanto, tenemos que pensar que un día, llegará un día en que nadie hable español. Nadie va a hablar español. Hombre, Más que allá unos estudiosos catedráticos trasnochados, metidos en su cubículo, en su oficina, que van a poder leer Don Quijote de la Mancha en su lengua original. Pero el común de los mortales, ¿qué va a hablar? ¿Quién sabe? sí, sí, se está viendo usted demasiado futurista, pero yo diría agarre un WhatsApp de unos chavos y se va a preguntar si eso que lee ahí es español. Ya Yo ya no no es estoy tan español. seguro, pero es cierto. Ahora, eso es una condición del ser humano. O sea, yo nunca había oído, seguramente sí, más bien sí lo había oído y lo había olvidado. Este ejemplo de cómo Hegel habla de la historia de la humanidad comparándolo con lo que sería la evolución de una persona, ¿no? O sea, ya es como el huevo de Colón, ya que te lo explican, tiene toda la lógica del mundo, pero tuvo su chiste que lo hiciera. Eh, es normal que vayamos a olvidar todo, porque al final, incluso las grandes civilizaciones mueren y las grandes civilizaciones son olvidadas. O sea, ¿quién le hubiera Sí, dicho a los egipcios cuando construían sus pirámides, que hay que pensar cómo eran esas pirámides cubiertas completamente, o sea, que iban a desaparecer, o sea, que no iban a, o las pirámides policromáticas de los pueblos indígenas de Mesoamérica, y hoy pues, las vemos como creemos que eran, pero ni cerca de la realidad. Al final también están olvidadas. O sea, si se busca triunfar, como dice Sor Juana, buscar vencer al tiempo del tiempo, los rigores y triunfar de la vejez y el olvido, pero sabemos que no se puede, ¿cuál es el sentido? sí. Y solamente pusimos el ejemplo de la escritura, pero ¿para qué inventamos el arte? Para hacernos una memoria, Para bendita sea la cosa, lo mismo. ¿no? Exactamente para lo mismo. ¿Y para qué creamos la universidad? La creamos, el museo, mejor la universidad, para que no se nos olvide lo que hemos pensado, lo que se nos ha ocurrido. ¿Y para qué inventamos la biblioteca? Entonces, al parecer, todo, todo va encaminado, el genio humano y la industria humana va encaminada a que permanezca siquiera el mayor tiempo posible
en el recuerdo de la humanidad, pues lo que hemos hecho. Muy bien, entonces, y sigue Sor Juana. Empiezo con el primer verso y me salto al primer terceto. Este que ves, engaño colorido, es un vano artificio del cuidado. Es decir, este ser humano lleno de vida, en realidad está producido, diría tal vez hoy en día Sor Juana. Está producido, pero esa producción es inútil porque no le aumenta ni un céntimo, ni un minuto, mejor, ni un segundo a su vida. Ojalá y afeitándonos, pues entonces viviéramos, cada vez que nos afeitáramos, viviéramos un día más, pues entonces nadie tendría barba, se lo aseguro. Seguro. Seguro. Pero no, es un vano artificio del cuidado. Es artificial. Es esa vitalidad que ves, es artificial. Y miren hasta qué extremo hemos llevado este cuidado al que se refiere Sor Juana. Yo paso cuando voy al súper, paso junto a GNC, ¿se llama GNC? Sí, ¿verdad? Sí. GNC. Paso junto a GNC y volteo y digo, caray. Y dice Sor Juana que es un vano artificio del cuidado. Y mira nada más el negocio que se armaron estos. El negocio que han armado. Y nada más con estas, ¿qué venden en GNC? Venden suplementos y mentiras. Esas cosas. Venden mentiras en bote. Sí. Pero, y es nada más un aspecto del cuidado, porque eso sí, el mismo hombre moderno del que veníamos hablando, que hace las mayores atrocidades, ese mismo está convencido de que efectivamente ya ha vencido a la muerte. Sé lo que acabo de decir. A la vejez, hombre, esa la tiene vencida y sometida y dominada, porque se ha creído que tiene dominado todo. Pero principalmente, yo creo, la vejez. Me parece que se ha creído que tiene, como no ha llegado todavía a la vejez y piensa llegar dentro de mucho tiempo, no obstante, la humanidad está envejeciendo a pasos agigantados, etcétera. Entonces, este cuidado, bueno, desde los aparatos, la dieta, la nutrición, el ejercicio, el deporte, no tanto el deporte, sino más bien el ejercicio y la gimnasia. Fitness, como dicen ahora, ¿no? El fitness. Ahora se debe decir fitness. Muy bien. Sí. Es un vano artificio del cuidado, es una flor al viento delicada, porque tú la ves muy firme, ¿no? Cuando tú te ves en el espejo, te ves lleno de vitalidad, pero más que eso, te ves imperecedero. Cuando vamos en la calle y pasa junto a nosotros, junto al coche, pasa el camión que lleva productos perecederos, siempre pensamos que es perecedero el otro, bueno, el producto, pero yo no. Yo no soy perecedero. Nunca se me ocurre a mí pensar que yo soy como esos productos que llevan ahí y los llevan congelados, bueno, fríos creo, ¿no? Sí, o algo así. Porque si no, perecen antes. Tenemos la suerte de que cuando nacemos no nos tatúan aquí en el cuello la fecha de caducidad. Entonces creemos que no existe. O sea, nunca mejor dicho, el no conocer la fecha de nuestra muerte, el final de nuestra vida, nos da la esperanza precisamente de esa eternidad, ¿no? O sea, yo voy a seguir
y voy a seguir bien y por eso, y como dice ahora, ¿no? Y voy a ir al fitness y voy a ir con el nutricionista y voy a tomar suplementos. De repente ahora con ¿cómo se llama? El COVID se puso de moda que la gente tenía que tomar, ¿no? Vitamina D, sal al sol, o sea, no tomes nada, sal a caminar. Que Pero te a pegue el lo que sol. voy a hacer todas las herramientas para mantenerme bien, porque no lo había pensado, pero es cierto, a lo que más temor se le tiene no es a la muerte, es a la vejez, Esa es la es vejez. a la decrepitud que acompaña a la vejez. Ujú, ujú. Es una flor al viento delicada, o sea, estamos acostumbrados a que la caja que trae copas es así, dice frágil, y no se voltee del revés, y eso lo cuidamos muchísimo, ¿no? Pero el cuerpo, el cuerpo, me refiero al organismo, ese no es delicado, y sin embargo es tan delicado que con un poquito de agua se ahoga. Le falta unos minutos, se muere. Oh, tráigase a un alemán a comerse un taco de canasta y lo acaba con él. O sea, de lo delicado que es. Ahorita de verdad me pongo a pensar, yo siempre había dicho qué tatuaje sería el ideal, por ejemplo, si yo me hiciera un tatuaje, ahorita me imagino ponerme uno que dijera frágil, manéjese con cuidado. Sería la mejor descripción Pertinente. ajá, lo más pertinente. Ahora, ¿qué sentido? Vuelvo a lo mismo, o sea, y me atrevo a leerlo, es un vano artificio del cuidado, es una flor al viento delicada, incluso pienso en un diente de león como ahora sí que al aire se deshace, ¿no? Esta florecilla. Es un resguardo inútil para el hado en el entendido, me imagino que del destino, No, el destino de muerte. del destino de muerte. El hecho de que somos mortales. Es un resguardo inútil. Nosotros nos sentimos resguardados, muy bien resguardados. Y no necesitamos, bueno, sí, los jugadores de fútbol americano, eso sí, pero, Pero solo cuando comparativamente, juegan. solo cuando juegan. Es decir, si nos hubieran hecho, si estuviéramos bien hechos para defendernos de la muerte, pues entonces tendríamos cornamenta como los carneros, ¿no? Yo digo, no, Garras. no, los cascos de fútbol americano no están, no sé si inspirados o algo así, en los carneros, porque Cubren quién sabe las. cómo transmiten el golpe y absorben el golpe. Bueno, si estuviéramos hechos para resistir la muerte, pues no nos hubieran puesto un epidermis que mide tantito así, o sea, ya nos hubieran puesto, Sería de piedra o de algo más duro. aunque sea de elefante, pero no esta, Sí, y no o sea, con un tendríamos alfilercito. unos ojos que un polvito nos está fregando todo el tiempo y nos lloran y nos molestan. No, a ver, aquí lo que me llama la atención es, me pongo a pensar, ¿qué pensaría Sor Juana si la trasladáramos a esta época y viera lo banal que es la gente? O sea, imagínense a Sor Juana que le diéramos un celular, se metiera a Instagram a ver a estos famosos influencers que enseñan cómo se pintan las uñas y cómo pueden estar mejor y cómo diría, bueno, pero es que no es vano, no es que sea, no es que es banal, se le queda chico el término, es inútil, es frágil, es nada. Porque al fin y al cabo, el mayor influencer hoy en día, el que piense la gente que me está viendo, en un mes no es nadie, en un año no es nadie, porque va a venir otro, y va a venir luego otro, y va a venir otro, y otro. Sí me explico. O sea, por ejemplo, acaba de estar esta muchachita que la verdad no conozco su música, la Taylor Swift, que estuvo en el autódromo, que llenó 4 fechas, y digo, wow, 4 fechas. Y viene Paul McCartney con Trabajos llena 2, que fue junto con sus 3 compañeros, el precursor del movimiento de la música moderna,
la locura máxima, hoy solo llena 2, cuando quizás en su mejor momento hubiera sido un mes entero, ¿no? O sea, al final no somos nada. Ahora sí que como decían por ahí, no somos nada y algunos menos, pero en general no somos nada. Se me ocurre pensar en la moda, pero mire lo que la moda, lo que puede estar de moda y por tanto puede pasar de moda, son aquellas cosas, aquellas realidades, aquellas que son efímeras en sí mismas. Mientras existen, mientras nosotros estamos viviendo esa época, por ejemplo, una época, no somos conscientes de que la época es efímera de suyo. O sea, va a pasar. Ahora está de moda, pero la moda es pasajera. Ahora bien, mire El lo que arte me no, interesa. ¿Manfred? el arte no. Allá voy, allá, muy bien, muy bien, muy bien. Mire, se me adelantó, pero mire el giro que le voy a dar. Sor Juana no está de moda. Sor Juana no está de moda. Y nunca ha estado de moda. ¿Por qué? Pero está. A ver. O sea, no estuvo de moda a lo que entendemos por hoy en día, por ejemplo, que dijera todo el mundo está leyendo a Sor Juana y Sor Juana es Sí. la bestseller número 1 de México, da conferencias ya en el Auditorio Nacional, va a estereotipos, que sería lo normal, ¿no? O sea, pensando en Sor Juana, pero está, porque hoy estamos hablando de ella. Hoy estamos leyendo su soneto, hoy lo estamos desgranando, hoy estamos... No, no, no. Estamos está, cuatro gatos, estamos hablando de Sor Juana. pero Nadie está. en este país, nadie, bueno, mis compañeros investigadores y poco, Mañana llevo esto al pero claustro, ¿eh? Esta sección en donde dice nadie en este país. no, 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 mire, se lo digo porque en el claustro no solamente se estudia Sor Juana, se estudian, hay estudios virreinales, se estudia toda la, pues otra vez, la época, y hay especialistas en estudios Pero virreinales. nos platicaba usted en alguna ocasión cuando hablamos también de las primeras veces que hablamos de Sor Juana, que iba a venir no me acuerdo de qué país alguien a platicar con usted porque estaba haciendo una tesis doctoral de Sor Juana no me acuerdo si era Japón, Alemania o algo por ahí. Era la Sorbona, ni más ni era la Sorbona. Claro, en la Sorbona. Pero es una. Pero está, no se ha olvidado. Pues falta muy poquito. Y a eso es, ahí quería llegar. O sea, ¿por qué olvidamos a los grandes? No se explica. Independientemente de nuestros puntos de vista y nuestras preferencias, etcétera, podemos estar de acuerdo en que Sor Juana es una de las grandes. Y grandes no solamente de nuestro país, sino de la historia. Y Olvidamos a sin los embargo, nadie se grandes, acuerda de él. pero tardamos más. O sea, a ver, cuando Homero escribió la Odisea y la Ilíada, no era la única persona que escribía en ese momento. No era Homero y el resto del mundo. Seguramente hubo, y a lo mejor hubo relatos divertidísimos o interesantísimos, pero es tan grande su obra, tan completa, que ha perdurado. A ver, Shakespeare no era el único dramaturgo en Londres en su época. Sin embargo, hoy las obras de Shakespeare perduran y probablemente muchas de las obras contra las que, permítame el término, compitió, se han perdido. Seguramente. O sea, es cierto, vamos, y probablemente Homero se olvide y probablemente Shakespeare se olvide
en algún momento. O todavía sea más triste, a lo mejor la gente se olvide de Hamlet, de Homero, pero recuerden al Hamlet de Kenneth Branagh, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, se vaya de alguna manera. Pero perduran. Lo grande perdura. Yo estoy seguro que un soneto como este no se puede perder en el tiempo. Alguien en algún momento lo va a rescatar, lo va a decir, oye, espérate, esto no. A ver, pensemos en la música clásica, a usted que le encanta el piano. Y ahorita yo le puedo decir Bach, y podríamos hablar horas y horas y horas de la matemática de Bach. Ya no hablemos de otras cosas, de la matemática de Bach. Pero en la época de Bach había otros músicos, de los que seguro hoy no sabemos nada. Y pongo el ejemplo de Paul McCartney. Cuando los Beatles surgen, hay muchas bandas que surgen en ese momento. Pero solo hay una que ha perdurado en un miserable periodo de tiempo comparado con lo demás. Pero la que perdura es los Beatles, y de la que se hablará dentro de 200 años, probablemente sea de los Beatles y no de los Monkees. ¿Sí me explico? O sea, yo sí creo, a ver, al final lo vamos a olvidar. Y lo decía yo hace rato, ¿quién era la Gioconda? Pero todos sabemos quién era Leonardo. No sabemos si existió un modelo del David, pero todos admiramos el David de Miguel Ángel. O sea, por eso puse el arte. El arte tiene, creo yo, esa característica de duración, de perdurar. Habrá arte que hay arte que es efímero, la moda, pero yo estoy convencido que en 100 años la gente va a admirar el Guernica y lo que significa y el periodo histórico que representaba, de la misma manera que alguien puede ver una obra de Goya y decir, mira, es costumbrista lo que sucedía, o alguien que se va todavía más bonito y diga, mira, ya no existen las corridas de toros, pero ve cómo lo representaba Goya y ve cómo lo representaba, por ejemplo, Picasso. El arte nos va a permitir recordar. A lo mejor hay cosas que se olviden, a lo mejor hay artistas incluso que se olviden y hoy los conocemos como anónimo, porque su nombre ya no perduró. Pero la obra, mientras no sea destruida, la obra perdura. El primero que pensó esto que usted está diciendo fue Platón. Y Platón dice poco antes que yo. Platón dice que hay principalmente dos formas de trascender, o lo que usted está llamando perdurar, ¿no? La primera de ellas es en los hijos. Es una manera de trascender nosotros. Pero la segunda y más y mejor que esta de los hijos es en la obra. En la obra, en la creación, cualquiera que sea. No tiene que ser una obra de arte, ni tiene que ser siquiera una obra artística. Una pirámide de Egipto. Sí. Y viéndonos desde un punto de vista que a la gente luego se le olvida, pero es el mismo principio, el Valle de los Caídos. Al fin y al cabo es alguien que se sentía un faraón y que quería una obra monumental para que lo enterraran dentro. O sea, ya podemos tener la idea que querramos política de quien sea. También habrá que ver cómo eran los faraones en su momento. Pero la obra ahí está. Y la obra va a perdurar. Es un hecho que la obra va a perdurar. Y si a la obra además se le puede añadir contexto, se le puede añadir una historia que la encumbre todavía más, la hace más perdurable. Porque hoy vemos, a lo mejor vemos, no sé, un vestigio arqueológico, Stonehenge. Pues perdura y está, pero siempre estará rodeado del mito de, pues, ¿para qué lo usaban? Y con el tiempo pues, serán unas piedritas encima de otras. En cambio, dentro de unos siglos, cuando la gente vea todavía el Coliseo, va a decir, es que esta obra tiene atrás o adentro de ella, nunca mejor dicho, una historia inmensa, tiene tanto que la hace perdurable. O sea,
Yo en ese sentido pienso que sí, el arte, sin lugar a dudas, es la única manera de perdurar. Desgraciadamente, no todos perduraremos porque no todos tenemos esa capacidad de generar un arte que perdure. Pero sí tenemos la capacidad de admirarla. Entonces, habría que irnos más bien por ahí, porque los que no tenemos esa capacidad creativa, no estamos perdidos, ¿Cierto? sino que podemos redimirnos en la admiración y en el goce de la obra de arte. Disculpe que llevo agua a mi molino, pero... No, sí. me toca, deme un segundo, deme chance. Es que me llama la atención porque empezamos por la envidia y no precisamente porque quisiera llegar a este punto, pero nos llevó la envidia a la admiración que nos está llevando del arte, lo cual hace que yo en lo particular lo admire. Sin lugar a dudas. Nos queda un verso que digo, una estrofa, un terceto, que dice: es una necia diligencia errada, es un afán caduco, y si bien mirado es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Y yo no quiero dedicarle poco tiempo a eso, porque hay una palabra que me fascina en ese terceto, y es curiosamente la última palabra del terceto. Creo que es una palabra, yo siempre he dicho que la ironía de esa palabra es que nada dice tanto de todo que vale la pena dedicarle tiempo. Entonces le propongo algo. Lo vuelvo a invitar para que nos dediquemos a ese último terceto y no lo hagamos a las prisas. Me parece muy bien porque ese terceto, de hecho, el último verso, el 11º, el 14º, perdón, el último verso, va a haber todo lo que hay que decir de ese. No me cabe nada más de este. Nada más rápido para que la gente que nos está viendo ahorita no se conecte cuando vuelva a estar el doctor, y los que nos están viendo en YouTube o nos van a escuchar en Spotify, Apple Podcast y iHeartRadio, nada más para que se queden con las palabras. Voy a quitar los verbos, me voy a quedar solo con los sustantivos. Cadáver, polvo, sombra y nada. Si en serio esas 4 palabras no les genera algo aquí adentro, así en la sinapsis, que se siente bonito. Alguna vez, precisamente al doctor le escuché decir a alguna vez en clase de: sienta ese cosquilleo, se siente bonito, se siente bonito. No voy a decir ni a quién ni en qué circunstancias se lo dijo, pero se lo dijo. Y se siente bonito, en serio, hagan el esfuerzo. Como siempre les digo, compartan este video, denle like, compártanlo, hagan todo lo posible porque llegue más gente. Nunca mejor lo dicho, y insisto, este tipo de contenidos en serio hacen crecer al ser humano, no los cuates que se pegan en las ventanas que están limpias y los ven en YouTube ahí 17 veces golpearse, y ya mucho menos un chavo golpeando a un anciano. Hablamos de la deshumanización. Para tratar de no deshumanizarnos tanto, necesitamos cultura, necesitamos arte, y qué mejor que este contenido. Por favor, compártanlo. ¿Algo con lo que quiera cerrar? Solamente agradecerle la oportunidad que me da de poder hablar de Sor Juana, ni más ni menos de Sor Juana. Sí, me encantaría tener un equipo técnico, y algún día vamos a ver cómo lo hacemos, para tener una plática de Sor Juana en el claustro, porque sé que en el claustro hay algo más que usted nos podría ilustrar. Uy, no, nada más estar dentro del claustro, en el patio del gran claustro, que es el patio más grande, y es por cierto, uno el más grande, o uno de los más grandes de todo Mesoamérica. Pero últimamente le pusieron una velaria, todo el patio está cubierto por una velaria, es impresionante. Vamos a pensar. Pasa es que nosotros... un día haremos. Yo estoy seguro que algún día haremos ahí,
Pero la invitación queda abierta, no solo a usted, sino a toda la gente que nos está viendo. Por favor, compártanlo. Insisto, yo no vivo de esto, no me genera un beneficio económico, pero sí me genera un beneficio personal, humano. Una persona que le sirva lo que estamos hablando hoy el día, con una persona, al menos en mi caso, creo que ya valió la pena el programa, y si son más, mucho mejor, porque a este mundo y a esta humanidad le urge. Vean, hasta el perro lo exige. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a usted.